Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí, estar en el domingo y en el seminario, al que además yo no he podido estar, pero que me han dicho que ha funcionado muy bien y que creo que va a proporcionar un material muy valioso para todos aquellos y todas aquellas que no han podido venir, como yo mismo. Yo creo que esto es muy útil, lo de los seminarios, fundamentalmente porque aúna la parte formativa con la parte, digamos, de movilización social, que es fundamentalmente lo que nosotros consideramos un eje estratégico de la praxis política de nuestra organización y yo creo que de las organizaciones de izquierdas en general. El objetivo de que yo pudiera también clausurarlo es poder tener oportunidad de discutir públicamente algunos aspectos de un artículo reciente que sacamos con motivo de estos debates y que está en las carpetas y que algunos de vosotros ya he tenido incluso oportunidad de debatirlo con vosotros individualmente, pero que creo que nos puede servir bien para enmarcar el sentido político de por qué hacer este tipo de seminarios. Yo creo que también eso es útil. No voy a ser muy pesado, simplemente marcar que si nosotros hemos decidido que la estrategia para el conflicto, este nombre grandilocuente que tiene que ver con la movilización social, es un eje, es porque detrás hay una fundamentación teórica, no es un capricho, es porque detrás hay una cierta concepción de cómo se transforman las sociedades y el papel que juega la movilización social en esa transformación. No es un capricho. Y, de hecho, en cierta medida es una impugnación muy fuerte, casi diría una impugnación autocrítica a procesos típicos de la izquierda tradicional, que habían dejado de lado el eje central de la movilización social. Cuando decimos movilización social, nosotros no nos referimos a acompañar manifestaciones o a acompañar procesos de movilización diversos, nacidos en conflictos laborales o sociales. No decimos tampoco estar en el conflicto, no decimos... Para que nos entendamos, no hablamos de una organización con presencia institucional que de vez en cuando o incluso siempre vaya y esté presente en los canutazos que se hacen en las pancartas que abren las manifestaciones. No hablamos de eso. No hablamos de eso, tenemos una ontología mucho más fuerte. Para nosotros es más importante entender que debemos no solo estar en el conflicto, sino ser el conflicto. Esto los ingleses tienen un problema porque es el mismo verbo, pero nosotros tenemos un lenguaje muy rico que nos permite diferenciarlo. Y eso nos permite entender que nuestra organización tiene que ser el conflicto social. Eso tiene una precondición, por decirlo así, y es que nuestra organización no solo representa a las clases populares, sino que es clase popular y que, por lo tanto, sufre las mismas circunstancias que sufren las clases populares. Esto es relevante porque es un debate teórico de fondo que nosotros asumimos y que nosotros concluimos. Tiene que ver con entender que sin conciencia no hay praxis, pero que sin praxis no hay conciencia. Y que esta realidad es la que nos lleva a asumir el papel vertebrador que tiene la movilización social en la transformación histórica. Ahora que estamos otra vez con los debates en el marco del espacio Unidos Podemos, la izquierda tradicional, sobre si hay que ir a las instituciones o a las calles, parece relevante tener este debate y, sobre todo, algo que es propio de la tradición marxista, pero que muchas veces se ha olvidado, que es el análisis empírico. El análisis empírico para poder ver si todos estos debates abstractos y casi especulativos que tenemos tienen alguna correlación en la realidad o son simplemente divagaciones academicistas que no merecen la pena. Creo que eso era un poco el objetivo humilde, en cierta medida, que intentábamos hacer. El gráfico que acompaña al principio, que está en inglés, que es un libro de Olin Wright, que es probablemente el teórico marxista que más ha estudiado la estructura de clases en sentido abstracto y también en sentido empírico, fundamentalmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Es un autor que, por situarlo y no llevarnos a engaños, pertenece a la órbita de lo que se llamó el marxismo analítico en los años 80, 90, que era un marxismo nacido como reacción frente a la deriva hegeliana que tenía siempre el marxismo y que acusaba de excesivo análisis especulativo, de excesiva abstracción y poca conexión con la realidad. Se le pueden hacer muchas críticas, yo se las hago al marxismo analítico, entre ellas
Probablemente su fetichismo sobre el instrumental propio de la teoría neoclásica, la elección racional y todo lo que son instrumental académico individualista, y que por lo tanto se basa en el individuo en vez de tener en cuenta pues lo que son totalidades como puede ser la sociedad, como pueden ser las clases sociales, pero sí que tiene una virtud, y es que cuando nuestras discusiones suelen ser en el ámbito de la izquierda, que estamos profundamente marcados por esa deriva hegeliana y abstracta, suelen ser bastante etéreas, suelen ser bastante, bastante libres. Cualquiera prácticamente puede decir lo que quiera, porque como no hay prueba empírica, pues aquí todo vale, ¿no? Y al final tenemos abstracciones verdaderamente ridículas. La ventaja del marxismo analítico es que intenta traducirlo a números. Intenta traducir las proposiciones a elementos matemáticos, aritméticos, que evidentemente introducen menos capacidad inventiva y tienen una claridad expositiva mucho más amplia. Creo que esa es la ventaja del marxismo analítico y por eso recogí este esquema. Es un esquema que intenta sintetizar lo que es la teoría marxista sobre la transformación social. Como es evidente, es una interpretación, no existe una teoría marxista de la transformación social como tal, igual que tampoco existe una teoría del Estado, igual que no existe una teoría del partido, igual que ni siquiera existe una teoría de la revolución en Marx. Pero sí que hay ciertos acuerdos en que las relaciones entre determinados conceptos se establecen de la forma en la que aparece este esquema. Más o menos el eje central del marxismo siempre ha sido la clase social, es como el punto central. Por eso el marxismo siempre ha estudiado la clase social, la estructura de clases de una determinada sociedad. Ese es el elemento, digamos, central. Después hay otros tres más, que es la conciencia de clase, la lucha de clase y la formación de clase. Con formación de clase, que es un concepto bastante menos habitual, nos estamos refiriendo a organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, es decir, la forma en la que las clases sociales se pueden autoorganizar en virtud de determinados objetivos. Pues las relaciones son las siguientes. Como veis, hay una relación de dependencia entre todas. Lo que queda claro es que la estructura de clases de una sociedad en un momento determinado es lo que le hacemos la foto. No es lo mismo hacerle la foto ahora a la estructura de clases en España en el 2016 que hacerlo en el año, mira, pues ha hecho más grande, en el año 60. Igual que no es lo mismo hacerlo en España ahora que hacerlo en Francia, que en Alemania, que en Haití, que en Venezuela. La estructura de clase es lo primero que debería analizarse. Bueno, se había hecho más grande aquí, pero ahí se había apagado, yo no me había dado cuenta. Nos quería poner una película. Entonces, la estructura de clases como el elemento central. La estructura de clases en un momento histórico limita la conciencia de clases, eso es una deriva fundamentalmente materialista, de que al final determinada conciencia tiene una relación directa con la estructura de clase. Limita la lucha de clases, evidentemente la lucha de clases toma unos patrones y unos parámetros diferentes si estás hablando de un mundo feudal, si estás hablando de un mundo capitalista avanzado, si estás hablando de un mundo mixto y si estás hablando de cualquier otro país. Y la formación de clase también. Entonces la estructura de clase es como el margen, como digamos el marco en el que se establece la batalla política. Y eso es muy importante, porque una de las deficiencias que más hemos tenido en la izquierda de este país es la falta de análisis de estructura de clases. Somos muchas veces, de hecho, lo que yo llamo con cierta maldad el marxismo fosilizado, no deja de hablar continuamente de debates muy abstractos sin tener ni idea de cómo se estructura una estructura de clase en la sociedad actual. Y entonces, pues efectivamente, seguimos hablando de categorías que no tienen relación directa con la realidad que vivimos. En este seminario hemos visto realidades sociales y laborales muy particulares que merecerían ser analizadas en un aspecto macroeconómico para ver cómo se estructura una clase y para saber si son excepciones, si son dominantes, si son... En fin, eso lo carecemos. Una particularidad es que Olin Wright y los análisis, que es sociólogo de este tipo, fueron dominantes en el CIS hasta los años 80. El CIS cogió y hacía análisis de clase basado en estas categorías marxistas hasta los años 80. Fue el PSOE el que modificó la formación del CIS y lo convirtió en un análisis que no es de clases, pero es en lo que nos queda, que es el análisis por categorías profesionales, el análisis por cuánto cobras y el análisis por otra serie de condiciones socioeconómicas que nosotros usamos como aproximación de lo que son las clases sociales
definidas en el sentido marxista. ¿Qué es lo importante que yo quiero señalar? Porque este análisis da para muchas cosas, claro, y es que la lucha de clases es la que transforma la estructura social. Aquí está el motor de la historia, en términos marxistas. La lucha de clases es el motor de la historia porque es la que modifica la estructura de clase para llegar, por ejemplo, a una sociedad sin clases. Pero, si veis, hay una flecha que sale de la lucha de clases hacia la conciencia de clase, que es una flecha de transformación. Esto es la base de lo que nosotros queremos señalar. En el marxismo está implícito, y a veces muy explícito, y es que la lucha de clases transforma la conciencia. Que la conciencia no es un ente separado de la lucha de clases. La lucha de clases es la cristalización de una contradicción entre intereses antagónicos de clases sociales y toma diferentes formas, pero los participantes en esa lucha, y los participantes no solo directos, sino también indirectos, las familias, el entorno de los participantes directos, ven cambiar su concepción del mundo, por hablar en términos gramsciano, como resultado de la participación ahí. Por eso, tanto Marx como Engels, como Lenin, como todos los autores, siempre han puesto mucho énfasis en la movilización social, en las huelgas, fundamentalmente porque obedecía como criterio principal de la movilización en aquellos años, los años del capitalismo incipiente, a la movilización mediante las huelgas. Ellos decían que los obreros solo se iban a desarrollar su conciencia a través de las huelgas. Lenin en esto es muy interesante leer, el quehacer, por ejemplo, para darse cuenta que él siempre estaba satisfecho de lo que eran movilizaciones que llamaba embrionarias de la conciencia. Decía, son movilizaciones espontáneas de trabajadores que están cabreados con su situación laboral, que no tienen conciencia, pero que en el marco de esa lucha adquieren la conciencia. Claro, resulta curioso porque si nosotros vemos ese enfoque, lo llevo un poco al ámbito polémico, seremos capaces de ver en la actualidad determinados conflictos que surgen de forma espontánea por gente sin conciencia que a veces la izquierda ha despreciado, como el 15M, que no dejan de ser síntomas de conciencias embrionarias que a veces son conciencias de naturaleza solo sé que tengo que resistir, ya está. Ese es el límite máximo de la conciencia que alcanza quienes se movilizan por una determinada circunstancia y que es precisamente en la posición marxista las organizaciones que han adquirido la conciencia mediante el estudio y la formación, las que participando de mano a mano con aquellas personas que están en esa conciencia embrionaria pueden elevar la frustración a compromiso político. Esa es, en última instancia, la característica esencial de la movilización social. Por eso es tan importante abandonar la vía eurocomunista del acompañamiento, a mi juicio, naturalmente, del acompañamiento a la manifestación como eje central de la actividad política. No se trata de acompañar, ni siquiera de hacerse la foto, ni de intentar aparentar ocupar ese espacio, sino que la propia praxis es la que transforma a la gente y lo que tú tienes que hacer es una labor que Gramsci llamaba intelectual orgánico, que es estar y ser el conflicto. Estar y ser el conflicto y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy gráfico. Entender, por ejemplo, de forma crítica la función que ha jugado la plataforma de afectados por la hipoteca en nuestro país, sabiendo que no es una organización socialista y sabiendo que entre sus fines no está el socialismo, pero sí entendiendo que cuando una familia pierde una vivienda, lo que tiene es un sentimiento de frustración y sabe que lo único que tiene que hacer es resistir a que le quiten la vivienda, pero no tiene adquirido una conciencia de cuáles son las causas últimas que hacen que el banco le quiera quitar la vivienda. No entiende las interrelaciones financieras, la crisis financiera mundial, no está familiarizado con esos códigos, pero sí entiende que si viene una organización y te ayuda a que tú consigas evitar la injusticia, estableces unos lazos de confianza y de seguridad que además son lazos que te permiten entender mediante la pedagogía de la propia organización que llega a ayudarte cómo efectivamente ya ese problema individual es una manifestación más de un problema más amplio, que es el problema más amplio que le puede ocurrir a tus vecinos, a tus vecinas o, en última instancia, a la sociedad en su conjunto. Esa labor pedagógica es la labor de estar en el conflicto, eso es lo que estar y ser el conflicto.
Claro, eso tiene muchas derivaciones políticas, ¿no? Lógicamente, el esquema se podría debatir desde muchas más cosas. La formación de clases. Lógicamente, cuando la lucha de clases está más avanzada, más tipos de organizaciones sociales, políticas suelen surgir. Es más, la propia composición de las organizaciones políticas, el tipo de organización, condiciona enormemente la forma de actuar en la lucha de clases. Por eso las organizaciones se adaptan a los momentos históricos y a las coyunturas históricas que merecen la pena. En ese sentido, por ejemplo, Marx nunca tuvo una teoría del partido. Nunca tuvo una teoría del partido. Tuvo muchas teorías del partido. Entendía que los partidos jugaban un papel, digamos, secundario frente al papel de la clase social y que la clase social en cada país se organizaba de forma diferente en función de las singularidades históricas y de la estructura de clases de cada país. Por eso Marx puede llegar a defender la inserción en los partidos demócratas pequeñoburgueses, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Dice, los trabajadores tenéis que meteros allí porque se dan en estas circunstancias distintas, y en cambio en Europa, después de 1848, dice, lo que hay que hacer es generar partidos políticos solo de trabajadores independientes de los partidos demócratas pequeños burgueses. No hay una contradicción, hay una asunción de que el partido político no es el eje de la lucha, sino que es un instrumento al servicio de la clase social, y que la clase social en cada país se configura de una forma diferente y que, por lo tanto, no se puede hacer un análisis del partido sin haber hecho un análisis de la clase social previamente. Creo que son grandes enseñanzas que podemos aplicar en la actualidad. Dicho esto, que es la parte más o menos teórica, y si consigo darle para atrás, que no lo he conseguido. Tengo ratón, pero no va a ser por el ratón, supongo. Espérate, no. Vamos a resolverlo de la forma bruta. Prefiero esto. Bueno, entonces, la parte yo creo que relevante para una clausura de este tipo es analizar lo que ha sucedido desde el punto de vista empírico. He de añadir una cosa, la estructura de clases de cada país se deriva también de la trayectoria de largo y medio plazo del sistema económico capitalista. Por lo tanto, la movilización social no es un bien en sí mismo, la movilización social debe tener unos objetivos estratégicos. Por eso tienes que tener un proyecto político y no toda la movilización social es la misma. Voy a poner un ejemplo. La movilización social en torno al no a la OTAN no tiene las mismas características que una movilización social en torno a la defensa del empleo. No tiene las mismas características. Una movilización social de la OTAN es un elemento fundamentalmente de carácter ideológico, una movilización social en torno al empleo, a los desahucios, tiene una motivación esencialmente de condiciones materiales de vida. Y, evidentemente, el efecto es distinto. Lo digo porque cuando una organización tiene que priorizar la presencia o el ser de determinados conflictos sociales, tiene que marcarlo desde el punto de vista estratégico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué tipo de base social quieres conquistar? Y no lo pongo aquí, pero lo recuerdo de otros seminarios cuando analizamos el votante de Izquierda Unida y de Podemos en torno a lo que llamaríamos clase social, pero que, insisto, tiene que ver con las categorías actuales del CIS, encontramos con que el votante típico de Izquierda Unida y de Podemos es muy similar. Es más, tiene el mismo perfil que el votante de Izquierda Unida cuando estábamos solos y el mismo perfil de la izquierda anticapitalista europea, que es, por simplificar mucho, porque no es el día del debate, un perfil de clase media ilustrada, es decir, funcionarios, profesores, médicos, con conciencia de clase en el sentido de no son los principales afectados por el capitalismo, pero tienen una conciencia que quieren evitar los efectos del capitalismo sobre otras clases sociales, que son las que estarían como centro y blanco de las condiciones del capitalismo. Ese tipo de votantes, que es un votante, pues digamos, con mayores titulaciones académicas, un votante con mayor capacidad adquisitiva, es el típico votante de la izquierda anticapitalista en Europa. Y es llamativo, porque lo que hay es un nicho enorme de gentes que pertenecen a lo que llamaríamos clases populares, que son los sectores potenciales, claramente, de ser víctimas de la globalización, que no apuestan por las vías anticapitalistas de izquierdas.
y que recientemente, en las últimas décadas, están apostando por las vías anticapitalistas de derechas. Le Pen, la extrema derecha, etcétera, etcétera. El fenómeno Trump tiene mucho que ver con ese fenómeno antiglobalización, porque estamos hablando de sectores víctimas de la globalización y que no han encontrado en el abrigo de la izquierda las soluciones a sus problemas de seguridad y de protección, su ansia por protegerse. Cuando esto lo analizamos en Francia es muy llamativo, porque claro, la extrema derecha sí tenía un discurso claramente antiglobalización, aunque fuera hipócrita y todo lo demás, no voy a entrar en esas valoraciones, mientras que la izquierda tenía un discurso europeísta. Y, por lo tanto, había dejado vendido prácticamente a un montón de clases populares que situaban como responsable, independientemente de su valoración que hagamos nosotros, a la construcción europea. Pues bien, el votante de Podemos, el votante de Izquierda Unida, pertenece a eso. Lo vemos como una autocrítica, pero lo vemos al mismo tiempo como una oportunidad. Las clases populares son un nicho que normalmente se abstiene o, en muchos casos, como puede ser el 30% de parados, votan al Partido Popular. Y eso es, evidentemente, una tarea por hacer. ¿Cómo se hace? No se hace a través de la Sexta Noche, no se hace a través de programas de televisión que no ven esa gente. Se hace a través de la inserción en el conflicto entendido como el pico de contradicción del sistema económico capitalista con la vida de la gente. Entonces, estar ahí y explicar las causas es el motivo por el que nosotros entendemos que es un eje central para evitar que crezca la extrema derecha y para que nosotros tengamos base social suficiente para hacer lo que decimos. Si no, estamos condenados a un juego parlamentario de teatro de sombras en el que efectivamente dices representar a una clase social que no te está votando. Y eso, evidentemente, tiene muchas connotaciones. Si observamos en términos históricos recientes la evolución del PIB y de la tasa de desempleo, veremos cómo nos encontramos con lo que es conocido por todos, una disminución del PIB en torno al año 2007-2008 y una aparente recuperación en los últimos años. La bonanza macroeconómica parcial, temporal, frágil, que tiene otras explicaciones, ¿no? Que tiene explicaciones exógenas, como es el comportamiento del Banco Central Europeo, como es la depreciación de la moneda y otra serie de elementos que explican una bonanza macroeconómica, a pesar de que la tasa de desempleo está históricamente alta y que una tasa de desempleo que se había elevado también a partir del año 2007 y que ahora, por también razones fundamentalmente en algunos casos estadísticos y en otro caso de fracturación del empleo existente y por lo tanto de precarización del empleo, pero también por un efecto estadístico. La gente que buscaba empleo ya no lo busca y por lo tanto no aparecen como activos. La gente que buscaba empleo en España se ha marchado fuera y tampoco aparece estadísticamente. Lo que tenemos es este escenario, ¿no? Un escenario en el que temporalmente, vamos a decir, del año 2014 en adelante hay una cierta manifestación de mejora económica, macroeconómica. Pero tenemos un pico muy claro que nos indica que hay un cambio de ciclo económico en torno al año 2007-2008. Bien, esto teóricamente debería haber llevado a protestas espontáneas. Yo lo comparé con el registro de huelgas y de participaciones en huelgas durante todo el periodo. El periodo citado va del 96 al 2016, son 20 años. Lo valoré porque, claro, según la teoría marxista, cuando las condiciones materiales de vida de la gente empeoran, se producen reacciones que tienen que ver con el incremento de la movilización social. En el gráfico que veis no se ve absolutamente nada de eso. No se ve nada de eso. Las huelgas, que son huelgas laborales naturalmente, y los participantes en las huelgas, no está manifestando en absoluto ninguna realidad parecida a que haya una correlación entre el cambio de condiciones materiales de vida y la movilización social entendida como eso, como huelgas laborales y participación en las huelgas, que este sería el ámbito fundamentalmente sindical, para que nos entendamos, es el ámbito de las huelgas y participaciones organizadas por sindicatos. Sin embargo,
si lo vemos a través de las manifestaciones recogidas a través de las estadísticas del Ministerio del Interior, manifestaciones laborales y manifestaciones no laborales y no nacionalistas, porque en la recogida de datos que hice encontraba un elemento que distorsionaba mucho, que eran las manifestaciones a favor de los presos, manifestaciones contra el terrorismo y manifestaciones incluso de características esencialmente nacionalistas que naturalmente distorsionaban lo que yo estaba buscando. Quitada esa, sí vemos que hay un crecimiento muy claro desde el año 2007 de las manifestaciones, tanto de las laborales como, sobre todo, de las no laborales. Las no laborales incluyen la defensa de los servicios públicos, la sanidad, la educación, la protesta contra nuevas leyes, bueno, lo que hemos conocido como las mareas de diferentes colores estarían integradas ahí, mientras que las manifestaciones laborales son las organizadas por sindicatos. En manifestaciones laborales, algunas de ellas, muy poco porcentaje, un 1%, pero por no llevarnos a engaño, también son manifestaciones patronales que por lo que fuera también se incluían en laborales. En cualquier caso, aquí sí vemos que las manifestaciones han tenido un auge como consecuencia del advenimiento de la crisis económica. Y esto sí parece decirnos algo que es intuitivo, pero que está bien que lo tengamos en datos para dejar de hablar del aire y del humo y empecemos a hablar de datos reales. La movilización social es respuesta a la crisis económica, no es el capricho de los dioses, es una realidad. Y esta es una correlación entre las manifestaciones a la izquierda y el desempleo y el número de desempleados en términos absolutos, que es abajo. Quito los 2 últimos años, que son de cierta recuperación económica, y vemos que efectivamente hay una correlación, que no significa causalidad, pero que aquí es prácticamente perfecta, que indica que es verdad la tesis o la hipótesis de que con mayor crisis económica, más movilización social. Claro que intuitivamente pensamos más movilización social de carácter, como decíamos antes, embrionariamente consciente. No es una conciencia clara, es algo que está ahí, alguien que se ha roto el relato dominante hasta ahora en esa persona, se manifiesta, pero está en un mundo, digamos, en un interregno en el que realmente todavía no está claro qué es lo que opina ni qué es lo que apuesta. Lo comparo con el tema de intención de voto directa, que es lo que me parecía más oportuno para evitar los sesgos arbitrarios de las encuestas demoscópicas, de las empresas demoscópicas, y lo comparo con el espacio de Unidos Podemos. El espacio de Unidos Podemos como espacio político es la suma de Podemos, Izquierda Unida, Iniciativa y todo lo que era antes la izquierda plural como coalición, más lo que ahora es con Podemos. Y lo que vemos es que efectivamente crece, pero a partir del año 2011. Claro, lo que hemos visto es que las manifestaciones surgen a partir del año prácticamente que inicia la crisis, pero que su traslación al ámbito político parece más lenta, ¿no? Y si asumimos la hipótesis de que la intención directa de voto es una manifestación de la conciencia de clase, en cualquiera de sus niveles, estaríamos diciendo que la gente protestó desde el año 2007 al 2011 pensando todavía en términos políticos más o menos lo mismo. Y que a partir del año 2011 lo que crece ya no es solo el espacio de Unidos Podemos, crece la abstención. La abstención crece de forma espectacular, de hecho. Entonces, lo que estamos viendo es una cierta conciencia de clases, a veces manifestada en el ámbito de la izquierda, a veces manifestada en el ámbito de la antipolítica, es decir, del desprecio profundo a los valores que habían nutrido su propia vida hasta entonces. Y lo que vemos es que ya con el crecimiento de Podemos, con la irrupción de Podemos, el espacio sigue consolidándose, aquí hasta 2016, pero la abstención baja. La abstención baja, digamos que hay una vuelta, una suerte de canalización. Y el bipartidismo empieza a recuperarse a partir del 2014, en intención directa de voto. Un bipartidismo que había empezado a caer, fijaros, en el 2011, fundamentalmente. No en el 2007, no en el 2008, no en las primeras manifestaciones, sino en el 2011. Casa muy bien con la teoría de Gramsci de que una crisis de régimen, que nosotros le llamamos así, pero Gramsci le llamaba crisis orgánica, es la traslación de una crisis económica que por su profundidad se traslada al ámbito político, pero tiene un retraso, tiene un lag, tiene unos años en los que si la clase es dominante, en términos de Gramsci, si el bloque histórico dominante es capaz de reconducir la crisis económica, nada sucede, pero si no es capaz de reconducir la crisis económica, deviene una crisis política de alta envergadura.
Encontramos también el número de manifestaciones y la intención de voto a Unidos Podemos, ¿no? Ya por meses de toda la información que tenemos disponible. Como se puede ver, se manifiestan dos cosas. El espacio de Unidos Podemos, como, insisto, no me interesa tanto como debate entre Podemos, Izquierda Unida o el ámbito jurídico, sino como aproximación que tengamos más clara a la conciencia de clase, que es lo que yo creo que nos merece la pena. Crece hasta el año 2014, pero fijaros que hay una bajada en el 2013. O sea, el surgimiento de Podemos viene después de un cierto retroceso relativo del espacio de Unidos Podemos, que entonces, como es lógico, era fundamentalmente Izquierda Unida, Iniciativa y algún otro partido. Pero si observamos, podemos impugnar de una forma nítida, absoluta y debía ser que incontestable a partir de ahora, la tesis, voy a llamarlo provocativamente rancia, de decir que Podemos desmovilizó la calle. Porque no es correcto. Porque la movilización social empieza a caer ya a mitad del 2012 y cae definitivamente con mucha fuerza en el 2013. Es fácil ver cómo el pico de crecimiento de Unidos Podemos, que obedece al crecimiento de Podemos, es bastante posterior al reflujo, al comienzo del reflujo de la movilización social. Entonces, nuestra percepción a veces nos engaña. Y esto es un ejemplo de ese engaño. No es correcto decir que Podemos o el espacio de Unidos Podemos sea el responsable de la desmovilización social. Tampoco es correcto decir que no lo sea en absoluto. Puede tener relaciones, porque efectivamente después lo que tenemos. Pero hay que observar que las manifestaciones, incluso ya con la existencia de Podemos y con un espacio Unidos Podemos más amplio, vuelve a crecer. Es más, lo que tenemos al final, sin ser determinante ni significativo, es que el espacio de Unidos Podemos que cae al final, aquí tenemos hasta el año 2015, tiene mucho que ver con la caída de Podemos entre el verano del año pasado y Navidades del año pasado, que, como sabéis, se recuperó prácticamente para las elecciones, pero en todas las encuestas estaba cayendo a plomo y al mismo tiempo caía también la propia manifestación social. Conclusión precipitada, tenemos que la manifestación social efectivamente está en reflujo. Eso es algo, la movilización social está en reflujo en comparación con los años anteriores. ¿Significa esto que se ha cerrado el ciclo político? Por ejemplo, los compañeros de Podemos dicen, como nosotros no hemos ganado, se ha cerrado el ciclo político. Creo que pecan bastante de ego, de tener mucho ego y de considerar que los ciclos políticos se determinan en función del éxito o fracaso del equipo de Podemos. No lo creo así. Creo que en todo caso no deja de ser un síntoma. Vemos la percepción subjetiva de la gente en torno a la situación económica y a la situación política. En el año 2008 cae a bulto, claramente, pero no se recupera en los dos últimos años. Se recupera muy parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que estamos en niveles históricamente bajos de una percepción en la ciudadanía de que la economía y la política vayan bien. Así de sencillo. Es decir, la percepción de la gente en torno a la economía y la política sigue siendo históricamente similar a la del 2011, por ejemplo. Una cosa que es interesante de la anterior es que, aunque haya habido reflujo en las manifestaciones, correcto, está a niveles del 2011. O sea, históricamente altos, que no significa que las calles estén vacías, para que nos entendamos. Otra cosa es la visibilidad mediática, que eso tiene otras derivaciones. Y si vemos la preocupación de la ciudadanía española, vemos que la corrupción en torno al año 2012 crece mucho, 2013 son los años en los que empiezan a surgir todos los casos históricos de corrupción y tiene un pico muy fuerte, aunque no se puede percibir ahí, pero lo ves con los datos mensuales, que es los papeles de Bárcenas. Los papeles de Bárcenas, con toda la repercusión mediática que tuvieron, hicieron que la corrupción se disparara, la corrupción y el fraude. Vemos que el sistema político preocupa a los españoles fundamentalmente de forma creciente a partir del 2008. Esto también es coherente con lo que estábamos diciendo, es una manifestación directa que crece de forma sistemática y que parece haberse recuperado un poco, pero sigue a niveles históricamente muy altos. Es la segunda preocupación de los españoles. Bueno, tercera, aquí no estoy incluyendo la que se lleva la palma, que es el paro, y que me dejaría la estadística sin poder mostrarla porque me rompería todos
los datos. Pero sí que se ve algo interesante, y es que la sanidad y la educación no han dejado de crecer como preocupaciones de los españoles. No muestran ese reflujo que habíamos visto en las manifestaciones, ni muestran siquiera el reflujo que parece el sistema político. No, la gente sigue preocupada por la sanidad y la educación a niveles muy, muy altos. Estamos hablando del 20% de la gente como principal problema de la sanidad, el 20%. Cuando, si nos vamos al año 96, no llegan al 5% y al 5, y en total no llega ni al 10%, entre los dos, sanidad y educación. Y ahora tenemos datos muy interesantes. Lo digo porque la percepción es fuerte aquí de qué sectores queremos potenciar estratégicamente hablando, ¿no? Estratégicamente, aparte del paro, que lo hemos situado como el eje central, la precariedad y demás, sí que lo que tiene que ver con las condiciones materiales de vida, como la sanidad y la educación, parece que son elementos objetivos que pueden mover a la ciudadanía y movilizar desde ese punto de vista. Entonces, con este acercamiento muy aproximativo, las estadísticas en nuestro país son verdaderamente malas, son lamentables, de hecho, pero nos dan algunas pistas de lo de la movilización social. Creo que si nosotros nos hemos marcado como objetivo promover la movilización social, esto nos da pistas sobre qué ámbitos son los más interesantes, porque son los que más preocupan a nuestra clase social, en definitiva. Aunque aquí no se puede hacer la estructuración, se puede hacer con los microdatos, pero no lo he hecho, la estructuración por la preocupación. Intuitivamente pensamos que la sanidad y la educación preocuparán más a la gente más pobre, definitivamente, claro, evidentemente. No lo hemos hecho, lo puedo hacer con los microdatos, pero es intuitivo pensar eso. Y la corrupción y el fraude tienen que ver, si os dais cuenta, con la deriva o con el ámbito de la democracia radical, mientras que la sanidad y educación tiene que ver con la democracia económica y democracia social. Son dos ámbitos distintos que desde el marxismo se consideraban necesarios el uno al otro, no antagónicos. El marxismo siempre fue, primero porque era y es heredero del republicanismo, es heredero, por lo tanto, de las reivindicaciones democráticas radicales. Solo hay que ver lo que decía Marx de la Comuna de París o lo que escribió en el 48 sobre los revocatorios, la radicalidad democrática, la bajada de salarios a los funcionarios, a los representantes públicos, el establecimiento de un salario mínimo a los representantes públicos también, para que los pobres pudieran insertarse en la política, todo eso. Pero para el marxismo y para Marx, la democracia política era precondición de la democracia social y era insuficiente. Por eso criticaba a las democracias más avanzadas políticamente como Estados Unidos y el Reino Unido y decía, sí, esto está muy bien, pero si hay desigualdades, evidentemente significa que la democracia política es insuficiente. Uno tiende a ver aquí la única gran diferencia relativa que existiría entre el votante de Podemos y el votante de Izquierda Unida. Los estudios académicos, entre ellos uno de Luis Ramiro del año pasado, con otros compañeros, encontraron que la única pequeña diferencia que existía, y pequeño o grande, ya en función de lo que cada uno quiera interpretar, entre el votante de Podemos del 2014, es decir, del votante de las europeas, y el votante de Izquierda Unida del 2014, pertenecían todos a la misma categoría socioeconómica, por decirlo así, a los mismos perfiles socioeconómicos, pero la diferencia existía más en que el votante de Podemos estaba más preocupado por las cuestiones de democracia radical y de sistema político, es decir, de impugnación al sistema político, mientras que la Izquierda Unida a eso le daba menos importancia, mientras que el votante de Podemos, al mismo tiempo, era más euroescéptico que el votante de Izquierda Unida. Esto es coherente con nuestra tradición eurocomunista, que ha aceptado el sistema político, más volcada en lo social, es coherente. Estos perfiles no sabemos cómo han ido evolucionando porque no hay nuevos estudios más recientes, pero en cualquier caso sí tienen mucho que ver con la actividad mediática. Es evidente que cuando los medios ponen el foco en la corrupción y el fraude, se dispara la percepción de la corrupción y el fraude, no lo podemos olvidar. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención la sanidad y la educación, porque no tienen ese foco mediático, no lo tienen. Y sin embargo, no han dejado de ser crecientes, lo que nos sugiere que la clase social y la gente de las clases populares no todo lo piensa a través de la televisión,
que sí, que le ponen a Bárcenas y te preocupa la corrupción, pero que si no te ponen la sanidad y tú vives una realidad de la sanidad deprimente, te sigue preocupando la sanidad. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar, porque cuando nosotros nos preocupamos, es que no nos sacan en los medios, siempre pregunto yo, bueno, ¿cuándo nos han sacado en los medios, no? Pues creo que nuestra acción tiene que ser más estratégica, más vinculada a la movilización social, con ánimo de rendir frutos más adelante, no es cortoplacista. No estamos hablando de estrategias cortoplacistas. Y, en definitiva, quería trasladar esto, aprovechar el artículo que lo escribí motivado fundamentalmente por poder contrastar empíricamente algunas de las ideas que teníamos intuitivamente, ver si surgían algunas otras y ser más o menos riguroso en términos o aclararnos, a arrojarnos luz en torno a cuáles son los elementos estratégicos. Por lo tanto, lo único que quería con esta intervención, digamos, de clausura era situar por qué en Izquierda Unida hemos establecido la movilización social por su carácter de transformación de las conciencias y por qué creemos que debe situarse en las condiciones materiales de vida de la gente, porque son las que, primero, van más a las clases populares y porque son las que mayor capacidad de movilización probablemente tengan en un momento histórico como este. Si analizamos la trayectoria económica, somos capaces de ver que los recortes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que son 5.000 millones de euros, pero que van a crecer, generan las condiciones adecuadas para entender que se inicia otro ciclo de movilizaciones donde nosotros tenemos que ser el conflicto, no solo estar en el conflicto. Porque quizás, termino con esto, la única cosa llamativa que debemos situar entre el año 2014 y 2016 es que, a pesar de nuestra retórica, es correcto que se interrumpieron los recortes presupuestarios del Gobierno, porque se aproximaban elecciones y en los últimos presupuestos del Estado, no digo de las comunidades, pero sí del Estado, se interrumpieron los recortes y, por lo tanto, esa es una de las explicaciones por las que el PIB creció. Y eso, sin embargo, cambia ahora, cuando ya el Gobierno inicia otro ciclo político de 4 años, en el que ya directamente ha reconocido que hay que recortar 5.000 millones de euros, cosa que no dijo el año pasado ni dijo el anterior. Ahora sí lo dice. Por lo tanto, hemos vivido una suerte de paréntesis oportunista del Gobierno y volvemos a la realidad. Y la realidad es la de la hoja de recortes y la de la necesidad de la movilización social. Y bueno, con esto espero haber sugerido alguna que otra cosita. Gracias.